Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo aquí en este espacio que el Señor nos ha permitido tener. Así que a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recordamos que justo hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de las misiones transculturales con especialización en la traducción bíblica. Espero que haya sido una bendición y si usted no lo ha visto, pues por favor búsquelo allí en YouTube o en Facebook y va a encontrar información muy valiosa con unos entrevistados de distintos países de América Latina, entre ellos un brasileño indígena, donde pudimos mirar más o menos qué es lo que está sucediendo en el mundo de la traducción bíblica. Nos interesa llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero no queremos ser hipócritas. Así como lo queremos compartir y llevar a otros lugares, sabemos que estamos compartiendo, porque la palabra del Señor toca nuestras vidas y corazones. Así que es un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes. Los que están llegando a nuestra audiencia recientemente, Jesucristo les ama, el poder de Dios es real y lo mejor es que usted lo puede comprobar. No se trata de un asunto de religión o de tratar de pelear por creencias ideológicas o pensamientos simples. Claro que hay un pensamiento, claro que hay una idea de lo que es el Evangelio, pero lo mejor es que todos nosotros somos escenarios para que el poder de Dios se desarrolle plenamente en nuestras vidas y nos transforme. Jesucristo sigue cambiando y transformando las vidas. Así que por eso estamos juntos. Entre otras cosas, queremos aprender a mejorar y a crecer espiritualmente. Por eso es que este próximo domingo 30 de abril estaremos entre las 6 y las 10 de la noche haciendo oración. Vamos a estar orando por muchas cosas, vamos a estar reunidos. Les estamos invitando para que presencialmente se reúnan en los espacios de nuestras iglesias, Templo Belén, porque celebramos las noches con Jesús. Esto lo hacemos en todo el país, las Asambleas de Dios de Colombia, unas 1.400 iglesias a 1.500 más o menos. Estamos procurando reunirnos para orar todos juntos, orar por Colombia, orar por nuestras familias, nuestros hogares, por nuestras ciudades, orar por el mundo entero también. Hacemos oración porque creemos que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, así que les estamos invitando para que nos acompañen. Pero en el día de hoy vamos a hacer oración misionera. Les comentamos a finales del año pasado que este año, en el mes de enero, se iba a inaugurar una iglesia en el departamento del Vaupés. Qué bueno es que Dios se está glorificando en este lugar, el Vaupés, y vamos a mirar algunos daticos por acá. Unos 51.133 habitantes. Es el departamento menos poblado. Estas son cifras de este año. Con un 0,94 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense, vivir allá indica, tengo casi 1 kilómetro para mí solito, bueno, comillas, porque esas son las medidas que utilizamos los seres humanos. Es un departamento densamente poblado, pero en el sentido que su densidad está en el cuarto lugar menos densamente poblado, es la palabra correcta, no es más, menos densamente poblado. El Amazonas, el Bichada y el Guainía le ganan. Pero quiero que oremos específicamente porque en este lugar no teníamos iglesia, Asamblea de Dios, y ha empezado una. Miremos la composición etnográfica o cómo estamos en habitantes. Los amerindios o indígenas configuran un 66.63%. Así que este es un municipio indígena al cual, gloria a Dios, con una pareja preciosa que han salido desde Arauca y han llegado allí. Una iglesia hermana nuestra, la cual visitaré dentro de poco, bueno, por lo menos a mitad de año, porque queremos llevar el Evangelio a aquellos sitios donde no hay iglesia. Los mestizos y blancos configuran un 31-81%, negros o afrocolombianos un 1.55% y fíjese usted, hay gitanos 0.01%. Oremos para que esta iglesia, esta pareja, estas personas de todas estas razas puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, nos esforzamos por lo menos en orar en esta ocasión,
para que el Baupés tenga la presencia de una de nuestras iglesias asambleas de Dios, para que el Evangelio corra de la mejor manera posible, para que ellos puedan ser bendecidos y levantados, oh Dios, porque muchos lo necesitan. Señor, aquellas regiones donde en otrora, o por lo menos, ha habido dificultades de toda índole, y creo que todavía las hay, pero que el Evangelio holístico, integral, completo, llegue para transformar vidas y corazones. Bendice a esta preciosa iglesia nueva, bendice a sus pastores y bendice a todos aquellos que están apoyando y que estamos apoyando, porque queremos hacer un esfuerzo que sea el correcto, el apropiado para bendecir y ayudar a estos lugares donde la palabra del Señor empieza a fluir. Señor, nos encanta poder llevar el Evangelio y colaborar con otros hermanos para que en sitios no alcanzados, donde no ha llegado la palabra, pueda llegar. Por eso nos ponemos contentos, felices y mejor nos comprometemos para trabajar juntos. Glorifícate pues en el nombre de Cristo Jesús y ahora ayúdanos a nosotros a entender tu palabra porque mucho la necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ir a una historia, ¿qué diría yo? Una historia difícil, una historia que nos cuestiona y nos cuestiona como seres humanos y que nos genera muchas preguntas. ¿Por qué esta historia está en la Biblia? Es una historia truculenta y una historia que muestra lo más bajo y lo peor de la naturaleza humana. Y precisamente una de las cosas que queremos nosotros lograr es que podamos entender de qué forma podemos interceder. A propósito, que precisamente este fin de semana vamos a estar orando en la presencia del Señor. Así que por favor, les invito al libro de Génesis, el capítulo 34. Y vamos a tomar el tiempo para leerlo. Pongamos mucha atención a la historia para que podamos simplemente mirar algunos aspectos que están allí narrados. Esta es una crónica de los abusos del poder del ser humano. Los temas que vamos a presentar acá, a veces los evadimos, no queremos tratarlos, o hay tantos prejuicios, ideologías alrededor de estos temas que hasta uno los debe tomar con pinzas, pero están en la Biblia y siento mi deber y responsabilidad de poder hablar de esto para tener una clara dirección de oración y para poder inclusive, se van a dar cuenta ustedes, para interceder por nuestra nación y por el mundo entero hoy, que precisamente está sufriendo de la enfermedad del pecado que aquí está siendo narrado. Una crónica de los abusos del poder. Génesis 34:1. Pongamos atención. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el heveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la abusó. Estaré utilizando algunos términos sinónimos por asunto de la transmisión. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: «Consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella». Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido abusada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. «Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija», dijo. «Por favor,
permítanle casarse con ellos. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos, y nosotros les entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros, y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, le pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor su padre. Les dijeron: de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: esos hombres son nuestros amigos, invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellas aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y las mujeres y se los llevaron cautivos. Después, Jacob les dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero, ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta?, replicaron ellos enojados. Padre, esta es tu palabra, con historias difíciles, con historias que nos entristecen, pero que si están escritas es porque algo tienen que decirnos. Y nosotros debemos de reaccionar como tu palabra lo propone. Ayúdanos a interceder, porque vemos el reflejo de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos.
que se ensañan con los demás y que buscan sus propios intereses. Padre, gracias por tu palabra porque la necesitamos con suma urgencia. Ayúdanos a obedecer y a creer para que tú nos ayudes a caminar como debe ser. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué historia? Una historia difícil, una historia compleja, pero está allí. ¿Y por qué está escrita? Por lo menos, si recordamos algo de la historia, creo que los detalles son escabrosos, pero ante un problema que se da en medio de pueblos diferentes, pues hay siempre el riesgo de generar problemas de relaciones. En aquellas épocas podrían generar guerras inclusive. Y tristemente para hoy también no podemos decir que todo ha cambiado. Creemos que a pesar de los miles de años entre el pasado que acabamos de leer y hoy, en nuestras propias regiones, en cualquier cultura, cualquier excusa sirve para darle desenfreno a la ira, a la violencia o los intereses egoístas. Sin embargo, se debe reconocer que en un hombre que ni siquiera era creyente, porque era de una nación extranjera, había la oportunidad de dialogar. Abre las puertas para hablar. Pero vamos a ver si lo hizo de manera honesta o no. Pero por lo menos el diálogo aparece como protagonista para solucionar un conflicto entre dos partes. El punto es que nosotros hemos interpretado, y aquí viene la enseñanza bíblica, que una de las soluciones más importantes a las que cualquier conflicto que se haya generado entre dos pueblos, una de las soluciones que se puede traer se hace a través del diálogo. Y hemos elevado el diálogo a un nivel tan alto que pensamos que solo por existir diálogo las cosas se van a solucionar. Con esto no estoy diciendo que el diálogo no sea importante. De hecho, lo que primero hizo Dios para arreglar la situación de pecado del ser humano fue enviar la palabra, enviar a su Hijo, y con la palabra establece un diálogo. Ahora, el punto es que el diálogo sin la transformación de los corazones no funciona. Miremos simplemente unos detalles porque prometimos en la introducción hablar de una crónica, y una crónica va en el tiempo narrando los hechos. Comienza el texto con uno de los términos que utilizan las crónicas. Cierto día. Este es un hecho histórico. Dina sale a caminar y fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región, pero que no eran de su nación. ¿Qué aprendemos de esto? Pues no podemos decir que es malo hablar con personas de otra región o de otra cultura. Sin embargo, sí podemos hablar que son desconocidos. No podemos precisar que todos los desconocidos per se, o sea, por ser desconocidos, van a ser peligrosos. Esto generaría muchos conflictos. Pero creemos que hoy, si algo debemos hacer es tener mucho cuidado. Enseñar a nuestras generaciones y a las personas a que tengan discernimiento de cómo y con quién se relacionan. Nunca para rechazar a los demás, para generar xenofobia, no, jamás. Pero sí debe haber un término de cuidado para protección, comenzando por aquellos vulnerables que son pequeños, que son hijos o que son en algún sentido para las medidas de esta sociedad están en un grado de vulnerabilidad. Cosa que empezamos a trabajar cuando ya se han generado muchos conflictos. Aparece otra situación tristemente común en nuestro tiempo y en los pueblos de todas las culturas. Tomar a las personas por la fuerza para abusar de ellas. Y se puede abusar en muchos sentidos. Eso ya existía tantos años atrás. Por eso creemos que debemos interceder. Tomar a la fuerza al débil, tomar a la fuerza cuando se tiene un poder, cualquiera este que sea, para sacar provecho de los demás. A veces, como en este caso, para un gusto muy mezquino y personal. Ahora, el problema se torna peor y volvemos a hablar. Con esta crónica pareciera que estuviéramos hablando en estos tiempos. No solamente se toma la fuerza
no solamente se abusa de las personas, sino que se utiliza luego palabras tiernas. ¿Qué lugar tienen las palabras tiernas ante una situación como estas? La naturaleza humana y el engaño. Las palabras tiernas, lisonjas llama la palabra del Señor, bueno, no es lo mismo, pero aquellas palabras dulces o palabras que buscan envolver. Por eso no todo lo que brilla es oro. Por eso la palabra del Señor nos invita a orar para tener discernimiento. Pero fíjese que en esta historia aparece otro elemento que es muy común. Hoy mucha gente cree que tiene el derecho de conseguir lo que quiere por encima de lo que sea. Y este hombre, Siquem, le dice a su padre Hamor, consígueme a esta joven, pues quiero. O sea, como sea, consígueme. Hay generaciones que se están levantando en un mundo donde se les está enseñando a que pueden obtener lo que quieren, que porque son ellos y porque si lo dicen y lo quieren y lo desean, se les tiene que dar. No estamos enseñando límites y empezamos aquí a tener problemas. Y la situación que se da acá es que su padre accede y entonces empieza a generar algo que hoy también igualmente se está usando. El poder para poder, pero no para servir. El poder para poder. Puedo hablar, puedo hacer, puedo tomar el control. ¿Para qué? Porque quiero y porque me conviene, pero nunca para servir. Y después de todo esto aparece el tema en cuestión. Hubo la deshonra de una persona valiosa como Dina. Fue deshonrada. Sin embargo, la deshonra aparece hoy en el mundo con otros nombres o con otro nombre. Muchas de las cosas que hoy pasan se justifican utilizando eufemismos o aceptando prácticas que no deberían ser. Para el tiempo hoy, el manejo de la vida íntima y sexual de las personas, pues como que no tiene límites. Y entonces justificamos todo comportamiento con cualquier cantidad de nombres que más o menos le rebajan por lo menos el tinte de algo que no debería ser. Este joven utilizó su fuerza, el engaño, el poder, logra que su padre también abogue por él. Todo esto para satisfacer un deseo egoísta. ¿Será que nosotros vamos a permitir eso en nuestros hijos? O peor aún, en nosotros mismos, porque tenemos el control, se supone, de nuestra vida. Pero sigamos aquí en esta crónica, y todos estos son motivos para que oremos. Luego dice, y se dice en conclusión, la familia, un acto vergonzoso contra una familia. Hasta el mismo padre se dio cuenta que había un problema tremendo, porque Jacob supo claramente que esto era un acto vergonzoso contra su familia, algo que nunca se debería haber hecho. Tenían ira, furia, estaban enojados. Jacob comprendió, la antigua generación, aquí hubo algo mal hecho. Hamor también supo que estaba mal hecho, pero de alguna manera vamos a encontrar en la historia que hay una pasividad de los padres y permiten y no corrigen esta situación, sino que tratan de arreglar las cosas para dejar así. Mis queridos, nosotros debemos de tener compromiso ante situaciones como estas. ¿Qué tenemos que decir a la sociedad? La iglesia no puede perder el mensaje profético y menos la oración, donde podamos intervenir, intercediendo, clamando a Dios y declarando que las cosas que están mal hechas, están mal hechas. Pero fíjese, dicen estos hombres, después de que se hizo algo que nunca debió haber sucedido. Este hijo mío, dice el papá, está verdaderamente enamorado. Y va y le dice a Jacob, y está enamorado, por favor, hagamos un convenio. Y aquí empiezan las uniones basadas en los intereses mezquinos. Formemos matrimonios entre nosotros, nos puede ir bien. Y este tipo de lenguaje empieza a seducir. ¿Cuántas cosas el ser humano está haciendo hoy, o tal vez tú y yo,
porque nos suenan bonitos y estamos tomando alianzas con personas y en medio de situaciones que no son agradables a Dios y que no convienen. Y fíjese cómo se utiliza el lenguaje. La tierra está a su disposición, señor Jacob, con su familia. Establezcanse aquí, comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. Estamos hablando de un libre tratado de comercio o tratado libre de comercio. Oh, dos naciones, podemos crecer juntos y mejorar, pero todo basado no en un interés de servicio, sino para arreglar una situación de deshonra. Los acuerdos humanos. ¿Será que hay suficiente buena fe en medio de los arreglos humanos que estila hoy llevar a cabo el ser humano? Pero sigamos adelante. Este muchacho estaba tan seguro de lo que quería, de las ganas que tenía, porque dice, solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Oye, la dañaste, vejaste a esta mujer, la trataste mal, ahora que me la entreguen, que quiero que sea mi posesión. El utilitarismo solo por satisfacer un deseo personal. Bueno, cuando las cosas están allí magnificadas en el daño tan tremendo, y debemos de reconocer que en este mundo se está haciendo mucho daño en muchos espacios y en todas las culturas del mundo, siempre aparece alguien diciendo, hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, dice en una propuesta la familia de Jacob, entonces les vamos a entregar nuestras hijas, pero ustedes tienen que cumplir con condición. Muchas veces nosotros exigimos a cambio de un servicio, condicionamos con ciertos beneficios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto estamos sirviendo? Ojo, debemos establecer la diferencia entre servicio y negociación. Las personas no se negocian, las cosas mal hechas no se negocian. Se necesitan soluciones, pero también se necesita hacer la denuncia y se necesita el reconocimiento de aquello que se hizo malo. Y si hay perdón, por lo menos debe haber la seguridad de que las personas fueron compensadas. Eso es lo que propone la Escritura. Entonces mi pregunta es, ¿aquí habían soluciones o confusiones? Son palabras parecidas, pero no tienen nada que ver la una con la otra. Bueno, Siquem, cuando escuchó la propuesta, la aceptó y no demoró a incumplir con el requisito, porque deseaba con desesperación. Aquí viene otra cosa. Debemos orar para que nuestras vidas, nuestros hijos, nunca deseemos con desesperación. Nosotros debemos desear con un deseo sano, medido, construido, por supuesto. Podemos disfrutar de las cosas que logramos, pero ese valor de lo que disfrutamos debe estar respaldado por una ética, por un comportamiento y por una moral correcta. Cuando el deseo desborda nuestras vidas, podemos dañar y lesionar a mucha gente y terminar en pecado, por desear con desesperación. Ahora, empieza el otro lado. Ya Jacob con su familia decidieron, bueno, vamos a hacer esto, lo uno y lo otro. Hicieron la propuesta y los otros se reunieron, hablaron y se dejaron seducir. Vamos a darnos cuenta que en los dos casos tenían intereses detrás de. Dice, ellos aceptaron quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros, únicamente si nuestros hombres se circuncidan. Uy, nos va a salir barato, mire la codicia. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestras. Encontramos a dos pueblos que hablaron y que negociaron. O sea que el diálogo no es suficiente, se necesita un corazón cambiado y transformado. Y unos querían venganza y los otros querían sacar un provecho mayúsculo y económico. En otras palabras, hoy la mayoría de acuerdos en el mundo se hace por interés y para ganar control. Por eso creo que debemos orar e interceder por el mundo entero, por nuestra nación, para que los acuerdos a que se lleguen no sean ni por control ni por interés. Pues alguien demanda, quiero hacer esto, porque quiere controlar, y los otros se dejan seducir por interés personal. Y luego cambian, y los que estaban acá pasan a este lado, y los que estaban acá pasan al otro lado, y otra vez vuelve y juega exactamente lo mismo. Y pasa
en todas las culturas, en todas las naciones y ha venido pasando a través del tiempo. Y creo que es por esa razón que la palabra del Señor nos avisa y nos advierte. ¿En qué termina la historia? Matan y destruyen a estos hombres, los masacran, masacres. ¿Masacres en nombre de qué? ¿Cómo puede ser posible que destruir las vidas de las personas, un pueblo, una generación, pueda ser algo justificable? Y lo peor es que no solamente los mataron, saquearon la ciudad. Los que mataron fueron unos identificados. Cuando llegaron los otros, en lugar de corregir o en lugar de reprender o en lugar de admitir, aprovechan que estaban en indefensión, saquean la ciudad y todo porque su hermana había sido deshonrada. Justificaciones infundadas. No se puede justificar la violencia desde ningún punto de vista. Hubo violencia contra una joven y ahora hay violencia contra una nación. Y los dos tratan de hablar y negociar, pero tienen intereses egoístas. ¿No cree usted, mi querido hermano y hermana, que encontramos muchas razones coincidentes con nuestras épocas para que como iglesia intercedamos? Y por eso vamos a estar orando el próximo 30. Cuando llega Jacob, se da cuenta de toda la situación. Y fíjese, aunque él no trató de arreglar, y junto con Hamor y Jacob, los dos perdieron. Siempre estas cosas pierden los dos pueblos. Él dice, ustedes me han arruinado porque me han puesto en evidencia entre otras naciones y ahora se unirán y tratarán de destruirnos. ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones donde no pensamos y medimos que en el futuro puede haber terribles consecuencias que nos dañan y que nos destruyen? El problema es que si no es a nuestra generación, será a aquellos hijos o a aquellos nietos. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un nieto? ¿Será que por nuestra mezquindad nosotros vamos a proyectar destrucción sobre las familias futuras? Y la excusa otra vez aparece. Estos muchachos, ya los de Jacob, ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una cualquiera? Replicaron ellos enojados. Hoy puedo escuchar yo a un intelectual, es una clase intelectual, consciente de muchas cosas, justificando las cosas de mal comportamiento porque otros en el pasado también cometieron errores. Si nosotros continuamos de justificación en justificación, que suena justicia, y hablamos en nombre de la justicia, pero siempre hacemos lo que hacemos en nombre de ello, y cuando la gente se da cuenta que estamos haciendo algo mal hecho, pues acusamos a otros. ¿Qué creen ustedes que cómo termina esta historia? Los de Jacob acusando a los demás. ¿Pero qué pensarían los otros pueblos? ¿Pero cómo nos masacraron a nuestros hombres? Esa es la tristeza de lo que hoy vemos. Poca prevención para evitar que se generen conflictos. Qué tristeza es que hoy se abuse de los indefensos, puede ser mujeres, niños, aquellos que son honestos y sinceros, que trabajan, o también aquellos que hacen empresa y que lo hacen de corazón para bendecir a la gente, pero ahora con la excusa del pasado se quiere destruir. Entonces, tarde o temprano, tanto unos como otros se van a levantar para destruirse mutuamente. Y es mi oración por nuestro país. Porque ahora las personas, simplemente por ser de cierta clasificación, donde se habla de no odiar a los demás, no sesgar, no discriminar a las personas. Pero los que hoy hablan de no discriminación utilizan palabras discriminatorias. No podemos acusar al pobre porque es pobre o al rico porque es rico. Hemos escuchado que algunos se justifican, es que los que son pobres todo lo quieren regalado. Eso no es verdad. Los que son ricos son abusivos. Eso no es verdad. Hay abusivos en todas partes y hay perezosos en todas partes. No importa la clase social, no importa la raza. ¿Cómo es posible que nosotros justifiquemos las cosas mal hechas por ciertas condiciones para ganar simpatía y ser políticamente correctos? Creo que la palabra del Señor es clara. La naturaleza humana es engañosa. El poder para poder y no para servir destruye.
La deshonra ha pasado a tener sinónimos terribles, por eso hay que orar. Cosas que nunca deben hacerse se están haciendo y proyectan consecuencias que muchas veces ignoramos y no tenemos en la cuenta. Las uniones basadas en intereses mezquinos, donde hay simplemente deseo de control, ese tipo de alianzas nunca llevarán nada bueno. Los acuerdos humanos serán importantes mientras haya buena fe. El problema es que la gente no quiere tener fe. Mientras el corazón del hombre esté honestamente sintonizado con la realidad y queriendo hacer justicia, pues podría haber acuerdos y debe haber acuerdos. Hoy uno que vota o que apoya todo tipo de acuerdos si son para bendición. Pero la transformación del corazón del hombre solo la hace Dios. Y por eso nosotros tenemos que la palabra del Señor nos ilustra qué es y cómo es que nosotros debemos empezar a caminar con los demás para que ellos sean bendecidos y para que no haya destrucción. No buscamos confusiones, sino verdaderas soluciones. Por eso necesita una ética y una moral que está escrita en la palabra del Señor. Y no podemos nunca con cosas infundadas justificar los malos hechos de aquellos que quieren dañar y destruir. Las excusas y justificaciones revelan la terquedad, la obstinación del ser humano y están muy lejos de la humildad y del reconocimiento. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a orar e interceder por nuestro país, para que la naturaleza humana y de engaño cese, Señor. Ayúdanos a prevenir a nuestros hijos, a los vulnerables, y ayúdanos a hacer o estar presentes, a ser un cuerpo unido como iglesia para poder ayudar a aquellos que no entren en alianzas que nos convienen, pero que a la vez tampoco discriminen a las personas. Señor, ayúdanos a utilizar el poder para bendecir, como es la propuesta de tu palabra. Padre, que no utilicemos palabras bonitas para disfrazar lo que es la deshonra y aquellas cosas que están pasando terribles, que todos tratan de justificar utilizando términos modernos. Padre, que seamos capaces de arrepentirnos y pedir perdón y perdonar por cosas que nunca debieron suceder, para que las consecuencias sean aminoradas. Ayúdanos a entender e a interceder para que las uniones o los acuerdos, alianzas o los tratados no se hagan con mezquindad y con intereses para ganar control, sino para bendecir y para servir. Por eso necesitamos predicar tu palabra, ministerio y la reconciliación, para que en estos espacios las personas tengan esa alternativa tuya. Lastimosamente, las personas hoy quieren hacer tratados olvidándose de ti. Les apesta y creen que todo lo que huele a religión es malo, pero estamos proponiendo tu palabra, Señor. Que haya soluciones y no confusiones. Que las justificaciones infundadas no tengan lugar en medio nuestro. Y que las excusas y justificaciones que muestran nuestra terquedad, Señor, vayan desapareciendo, para que en lugar de ser tercos, nosotros agachemos la cabeza. Tu palabra dice: el hombre que reprendido y endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina. Pero aquel que confiesa su pecado y lo reconoce y se aparta de él, alcanzará misericordia. Bendice nuestras familias y hogares y ayúdanos a estar juntos en intercesión por nuestra nación y por un mundo necesitado, predicando tu palabra y con compromiso para que en nuestros hogares todas estas cosas que hoy tratamos, lo que está mal hecho, no tenga lugar. En Cristo Jesús lo pedimos y creemos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe, y les invito a que nuestra crónica, la de nuestra familia, la de nuestra iglesia, no sea una crónica de poder mezquino, sino una crónica de poder del Espíritu Santo para bendecir desde acá hasta allá, hasta lo último de la tierra. Nos encontraremos en este espacio una vez más. Bendiciones para todos.